Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio y a esta hora comienza nuestro panel de conversación. Esto es Voces del Poder con nuestros panelistas invitados para este lunes. Nos acompaña Aldo Casinelli, cientista político, académico de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, Aldo? Muy buenos días, un gusto. Bienvenido, gracias por estar aquí. Y Patricio Morales, vicepresidente del Partido Liberal. ¿Qué tal, Patricio? Un gusto estar acá, un gusto estar con Aldo, que lo conozco de antes, así que un gusto, no lo veía hace tiempo. Ah, ¿sí? Sí, Reencuentro, sí. qué bueno. Sí, Aldo fue mi profesor. Ah, Fue mi mira. profesor. Esto es para ver cómo Sí. pasan los años. No, pero después se construyó una amistad, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bonito. Sí, sí, Muy hace bien. tiempo que no lo veía. ¿Y era buen alumno, no, Aldo? Sí. Hay una generación muy destacada y además tiene mira. varios, dentro del partido también hay militantes destacados. Sí, Mire, muy Partiendo bien. por uno. Aldo fue profe de varios nuestros. Qué bien, Sí. qué bien, muy bien. Buena cosa. Oye, gracias por estar acá, Aldo y Patricio, para partir la semana con una conversación siempre interesante. Comencemos con lo que ocurrió el viernes. Se conocieron estos oficios que envió el Ministerio de Hacienda a los distintos ministerios con directrices, orientaciones técnicas, ha dicho el ministro Jorge Quirós, para la evaluación de una serie de programas en cada una de esas reparticiones y con sugerencias también de acción respecto a cada uno de esos programas. Y esto ha abierto un flanco de críticas desde la oposición, pero también voces críticas del oficialismo por la forma en la que se estaba manejando este tema. Se sugiere descontinuar derechamente algunos de estos programas en materia de educación, de seguridad, en ámbito de justicia, en fin, son bien profundos estos análisis, con miras al presupuesto 2027, eso es lo que ha dicho también el ministro Jorge Quirós, como un insumo técnico. Patricio, ¿cuál es la señal, crees tú, que está detrás de todo esto? ¿Qué interpretación política haces de estos oficios? O sea, claro, yo creo que hay dos maneras de aproximarse a esto. O sea, primero una técnica respecto de lo legítimo que tiene un gobierno de revisar programas, pero también a mí me impresiona mucho otra dimensión, una dimensión también más humana. Un ministro que viene del mundo financiero y sabe que las señales importan, con un nivel de indolencia y de falta de humanidad, pone en un escrito la evaluación de un programa de alimentación que es crucial para la política social de Chile. Esto es algo culturalmente muy importante en nuestro país, y ponerlo con tanto tiempo y de esta manera, lo primero que genera es pánico. Pánico, yo creo. Muchas familias leyeron esto con un miedo bastante grande porque cuentan en sus bolsillos familiares con esta instancia de alimentación. En gran parte, una de las principales motivaciones que tienen padres en sectores más vulnerables de Chile de mandar a sus hijos es por la alimentación. Y yo creo que habla de una falta de humanidad, primero, establecer eso. Y segundo, yo creo que la manera de evaluar este tipo de programa, yo pude conversar con alguna gente del gobierno, muchos no tenían ni siquiera idea de esto. Entonces, enterarse por la prensa. ¿De la evaluación? Sí, nosotros, por ejemplo, hemos tenido reuniones con el Ministerio de Educación y en ninguna de estas reuniones salió que estaba en evaluación este tipo de becas. Entonces, a mí me parece que es algo bien complejo. Ya habían hecho más o menos lo mismo con las becas de posgrado en el extranjero, y yo creo que eso encrispó bastante también y terminó desencadenando un lamentable hecho con la ministra de Ciencia en Valdivia. Entonces, yo creo que si bien es legítimo que un gobierno pueda revisar ciertos programas que no están bien, me parece que las maneras, las formas y también las motivaciones, las señales importan. Es una pésima señal para el país que el ministro de Hacienda vaya a enfocar las medidas de ajuste de esta manera. Aldo. Mira, considerando que la oportunidad es complicada, la forma no era la mejor. En términos políticos, toda señal, como dice Patricio, importa. Déjame ir 2 pasos más atrás. A ver. Entender que gobernar es más que administrar recursos. Y me da la impresión que por ahí hay un elemento que todavía le cuesta a cierta parte de las autoridades políticas entender. Si yo estoy tratando de sacar adelante una reforma importante que me interesa como gobierno, como sector político, y tengo que negociarla con otros sectores, porque necesito los votos y eso se va a negociar en el Parlamento, no puedo ensuciar esa conversación con otros, independiente que lo que yo estoy planteando sea necesario, justo, venga con el tiempo, la evaluación de los programas. Entonces, yo creo que aquí hay un... O sea, es un error. Yo voy a plantear como un problema. Entender que gobernar es mucho más que administrar los recursos y que esto no se administra como una empresa, donde tú señalas
e instruyes al resto de la organización cómo se hacen las cosas. Vamos a recortar 3%. No. Si tú no puedes recortar 3% general en el Estado, vamos a evaluar el funcionamiento de 142 programas. La DIPRE esto lo viene haciendo desde la época de Lagos. Viene haciendo evaluaciones que son evaluaciones externas. Pero siempre son sugerencias. ¿Por qué? Porque hay cosas sumamente sensibles que tienen que ver con política. Por eso hago esta distinción y por eso me corro dos pasos para atrás, antes, claro. para tratar de que se entienda que gobernar no es solamente administrar recursos. Y creo que aquí, claramente, si uno quiere sacar adelante una agenda del gobierno, esa agenda del gobierno tiene que ser prioritaria y no se puede contaminar con otros elementos, ni siquiera en términos comunicacionales. Aldo, entonces es bien interesante lo que planteas porque el problema puede ser entonces del diseño de la agenda que está empujando el gobierno, ¿no? Cuando dices que gobernar es mucho más que administrar recursos, por ejemplo, aquí hay un enfoque de la manera de hacer las cosas que no sería el adecuado. Mira, no voy a entrar en la discusión de las dos almas, pero claramente, y por eso que hablo de la lógica de gobernar, porque gobernar implica una variable política, y la política es hacer posible cosas que parecieran no funcionar. Lograr acuerdos con otros sectores políticos. ¿Quién los está logrando? O sea, vimos primero en el tema de los combustibles, cuando se hicieron las medidas compensatorias. ¿Quiénes tuvieron que salir adelante con estas medidas compensatorias? La dupla del ministro Interior y el ministro secretario general de Presidencia, Alvarado y García. ¿Cómo? Hablando con los parlamentarios, que son los que tienen el poder de hacer que esto pase. Entonces, en la reforma, en la mega reforma o en la reforma de reconstrucción, ¿quiénes están negociando esto? También son ellos. Claro, el Ministerio de Hacienda tiene mucho poder, obviamente porque maneja la billetera fiscal. Sí, hoy día sabemos que está apretado. Sí, pero hay que viabilizar políticamente las políticas públicas. Viabilidad política. Y esa viabilidad política la hacen quienes saben de política. Patricio. No sé, yo creo que al presidente Kast se le acaba el tiempo para poder explicarle a la ciudadanía por qué tiene un ministro de Hacienda de este nivel de falta de humanidad y realmente que está hoy día atentando contra los sectores más vulnerables. O sea, le pega un golpe enorme con el bencinazo y hoy día les pega con las becas de alimentación, les pega también con la posibilidad de entrar a la gratuidad. O sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, el presidente Kast se comprometió en campaña a no retrotraer derechos sociales. Y hoy día este ministro parece realmente un terrorista social. Es un terrorista social. Realmente a mí me impresiona la falta de humanidad y no sé a dónde quiere dirigir este gobierno. Entonces, uno empieza a pensar y dice, mire, quizás el presidente tendrá algún nivel de pragmatismo respecto a estas decisiones. Sí, pero lo sostiene en el espacio. Entonces ahora uno no completamente sabe, empoderado el ministro Quirós. no sabe, o sea, ahora uno no sabe si es Quirós o realmente acá efectivamente, como dice Aldo, hay un diseño. Y yo no sé si dos almas, porque a mí me parece que hay un alma de un 5% y otra alma del 95%. Entonces, no sé si de para dar dos almas, yo creo que acá hay un criterio mayoritario de una indolencia con los más vulnerables de este país. Ahora, Patricio, déjame ir a los argumentos que dio el ministro para explicar de qué se trata. Dice que esta es una etapa inicial de evaluación pensando en el presupuesto 2027, que es habitual en el ciclo presupuestario. Se entregan lineamientos técnicos solamente y antecedentes para la elaboración de propuestas por parte de cada ministerio. Y el ministro después en un punto de prensa ahí conversó con los medios y dijo, acá no va a haber recorte de ninguna beca, no se elimina ninguna beca, trató de poner paños fríos al asunto. Pero ¿qué te parece la respuesta también que da el... A mí me parece una irresponsabilidad tremenda. O sea, cuando alguien pone en un documento que tiene un sustento administrativo en la administración pública y pone descontinuar, eso es claro. O sea, ese documento iba a llegar a la opinión pública y es un verbo muy preciso. No es algo para interpretación. Entonces, mire, a mí me parece que este tipo de decisiones no se hacen de esta manera. Incluso yo diría que el ministro Quirós hoy día ni siquiera está coordinado con los otros ministros de Estado. Porque yo he visto varios ministros que se notan en sorpresa respecto a este recorte del 3%, y al parecer están como en una negociación como por la opinión pública, el ministro de Vivienda llamaba a retrotraerlo, la ministra de Seguridad, al parecer producto de una negociación, terminó retrotrayendo esto. Mire, yo creo que realmente este gobierno está acá hoy día porque los chilenos consideraron una mala evaluación de nuestro gobierno respecto al manejo de seguridad. Nosotros tratamos de enmendar el rumbo, los ciudadanos al parecer no lo percibieron, pero el mandato es muy claro, es un mandato de seguridad. Querer ampliar este mandato a algo mucho más grande de retrotraer derechos sociales, me parece que el ministro Quirós está
pasándose de la raya. Y yo creo que eso los chilenos se lo van a cobrar. Aldo, lo que está de fondo finalmente después de estos oficios es una de las metas que se planteó el propio presidente y que para Jorge Quiroz es un asunto fundamental, que es el recorte de los 6.000 millones de dólares, ¿no? Que fue un compromiso de campaña. El oficio, o estos oficios más bien, le abrieron un flanco político gigantesco al gobierno. ¿Es viable políticamente entonces ese objetivo que se ha planteado el ministro Quiroz? Mira, como Patricio recordaba, hace mucho tiempo atrás hacía clase de ciencia política. Sí. Y uno de los temas que veíamos y que me da la impresión que podríamos traer a colación hoy día es la discusión del campo y la arena política. ¿Ya? El campo y la arena política implica que hay códigos. Hay códigos en la discusión política. Y me da la impresión que el ministro Quiroz y su equipo, aquí hay un equipo, no es solo él, me da la impresión que no logra sopesar. Cuando él, porque sabemos que un oficio como esto, en esta época, en mayo, empieza la discusión presupuestaria del 2027. El presupuesto exploratorio, sabemos todo lo que viene en términos un gran trabajo administrativo, presupuestario. Claro, pero hay formas de hacer las cosas. Hay formas. Necesito hacer un recorte importante de recursos, sí, pero ¿cómo? Las palabras crean realidades. Y eso en política es muy complejo después de retrotraer. Y esos elementos, cuando no tenemos la capacidad de instalar esos elementos en política y la discusión se te empieza a desviar, recuperar la conducción de esa discusión es muy difícil. Es difícil, sí. En política es muy difícil. Por eso traigo a colación esto del campo y la arena política, cuando los actores que discuten en el ámbito político no tienen precisamente la habilidad. Y obviamente otros actores tienen que salir voy a ocupar un concepto también económico que le debe gustar mucho al ministro, a subsidiar políticamente algunas falencias o algunas necesidades, pero eso es difícil hacerlo de manera permanente. Yo creo que acaba de pasar algo muy similar de lo que ocurrió en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Llegó gente de fuera del mundo social, del mundo de la política, a gobernar y que creían que, claro, se podía gobernar con lógicas de empresa. Ese gabinete le costó mucho y yo recuerdo, por ejemplo, al actual senador Osandón diciendo a este gobierno, a su gobierno, le falta calle. Y yo creo que yo diría que ahora en esta etapa le falta calle, pero también humanidad. Yo realmente creo que falta, o sea, no se sabe a quién se gobierna. En las empresas se puede gobernar clientes, pero aquí está gobernando personas. Y está gobernando personas que tienen anhelos, que tienen preocupaciones, que les cuesta llegar a fin de mes. Y a mí realmente me parece muy preocupante que un ministro infunda terror en la ciudadanía de esta manera. Porque yo le aseguro que este fin de semana no fue un fin de semana muy agradable para mucha gente de sectores vulnerables de este país. Oye, y todo esto en la previa del 1 de mayo, además. Este viernes estuvimos recién con Bárbara Figueroa del Partido Comunista y decía que ella esperaba que el 1 de mayo, no como una ocasión para manifestarse con rabia, decía, ni el descontento necesariamente, sino más bien como una manera de levantar alertas respecto a lo que estaba haciendo el gobierno. A propósito de esto, presidente. Claro, y es súper significativo porque mucho de lo que estamos conversando y de lo que estaba en ese oficio no va a pasar. Si tú te das cuenta, muchas de esas cosas, porque la maquinaria del Estado sigue funcionando, pero el costo político ya lo estás pagando como gobierno. Claro. Entonces te das cuenta que aun cuando no se haga nada con esos exactamente, proyectos. Exactamente, o sea, lo más probable es que mucho de lo que está ahí, o sea, en 2 o 3 semanas ya ni siquiera tengan la posibilidad, porque los ministros sectoriales van a decir, oye, pare. Podemos hacer ajustes, que es distinto de lo que estamos hablando, pero entonces todo este costo, todas estas conversaciones, vamos a pasar un mes con un proyecto sumamente importante para el gobierno discutiendo de esto. Entonces, ahí hay elementos que son necesarios de aclarar. Lo último antes de la pausa. Sí, no entender las consecuencias de política pública que también genera. O sea, yo miren, creo que esto puede incluso afectar el nivel de deserción en los colegios. Esto es preocupante. El Estado de Chile tiene una de las fortalezas de ir combatiendo de manera eficiente. Esto ha costado mucho en otros países en América Latina, combatir la deserción escolar. Yo le aseguro que esto va a tener consecuencias mucho más grandes que ajuste económico. Entonces, a mí me parece que incluso en términos de política pública son unos irresponsables. Estamos con Patricio Morales y Aldo Casinelli. Hoy les propongo que analicemos también el efecto que va a tener en la tramitación de la ley de reconstrucción, el rol del PDG, que ya ha hecho algunas advertencias también este fin de semana a propósito de ese trámite. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos. Seguimos con Voces del Poder. Aldo Casinelli y Patricio Morales, nuestros invitados de hoy.
Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio, estamos junto a Aldo Casinelli y Patricio Morales en nuestro panel de esta mañana. Y analicemos lo que viene para la ley de reconstrucción. Ya lo adelantábamos antes de la pausa, el PDG está jugando un rol bien importante, pero ha puesto también ciertas definiciones. Este fin de semana Pamela Giles planteaba que, en conversación con Mesa Central de Canal 13, que, por ejemplo, si es que no se presentaban estos proyectos de ley paralelos para la devolución del IVA o para la nueva tasa corporativa, la tasa de primera categoría, digo, que pagan las pymes, bueno, eso va a entorpecer el trámite de la ley de reconstrucción. Lo condiciona absolutamente a eso. Y está jugando un rol súper relevante el PDG. Aldo, ¿cómo ves tú ese escenario con el rol del Partido de la Gente? Y metámosle este otro ingrediente de los oficios sobre eventuales recortes en programas sociales que puede generar. A ver, primero, este gobierno tiene que entender que para aprobar su proyecto de ley tiene que salir a buscar apoyos. Y entre más amplios sean esos apoyos, mejores, no para él, sino que para la continuidad de los proyectos. Es decir, dejar de pensar la lógica de que cada proyecto es un proyecto del gobierno y pensar en una lógica de proyectos de Estado, que le den continuidad en el tiempo. Ahora, específicamente lo que tú apuntas, yo tengo dos hipótesis aquí. Una es que hoy día tú tienes al Partido de la Gente y buscando un apoyo. Yo siento que las alianzas, no voy a hablar de coaliciones, pero las alianzas para buscar votos van a ser movibles en el tiempo. Y una cosa es que yo tenga apoyo para la idea de legislar. Ese es un primer punto. Y dos, si yo tengo apoyo para el total del articulado, de las reformas que vienen en su interior. Yo creo que ahí se van a ir moviendo. Ahora, más específico todavía respecto de lo que se comentó ayer en el programa, donde Pamela Giles ponía ciertos condicionamientos. Pero tú puedes tener esos condicionamientos, tú puedes tener 2 proyectos o 3 proyectos funcionando en paralelo. Eso no significa que los 3 proyectos vayan a salir al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque primero tú tienes que manejar la urgencia. Y esto ya tiene que ver con otra lógica, que es la técnica de tramitación legislativa. Creo que aquí el gobierno tiene algún nivel de herramienta o de capacidad de manejar esto, pero obviamente eso solo lo tiene en la medida que logra juntar los votos necesarios para sacar adelante su primera reforma. Patricio. Nosotros ha sido muy complicado analizar como el desempeño de esta ley, porque creemos que el gobierno va con una radicalidad y un extremismo muy fuerte. Por lo menos desde el Partido Liberal teníamos o quizás guardamos aún una expectativa de poder dialogar con el gobierno. Hemos tenido instancias de conversación, pero realmente ha sido como conversar con una pared. El gobierno no quiere mover ninguna de sus medidas. Nosotros por lo menos tratamos de colaborar en el término de no caer rápidamente en esto de ir al TC o de agotar cualquier tipo de diálogo. Hemos insistido mucho que en la oposición tengamos una mirada distinta, pero el gobierno no ayuda y yo creo que el gobierno no quiere ayudarse tampoco. Y por otro lado, en el caso del Partido de la Gente, creo que es algo bastante arriesgado tomar esa estrategia. El Partido de la Gente en el periodo pasado fue un partido que se autodestruyó rápidamente, porque son partidos que no tienen una visión clara respecto a lo que quieren en el país, van aglutinando en torno a una especie como de popularidad momentánea. Yo creo que el Partido de la Gente va a estar con el gobierno mientras vean espacios de popularidad. Si esa popularidad no existe, los votos no van a estar y van a partir a cualquier lugar. Independiente de que creo que por una aproximación esta bancada del Partido de la Gente es un poco más de derecha que la anterior, pero creo que para una reforma que intenta cambiar las reglas del país de manera tan radical y quiere generar una transformación importante, creo que es mejor hacerlo en un diálogo abierto con todos los sectores políticos o con los que estén disponibles, que por lo menos ha sido nuestro caso, pero esa ventana se va agotando. O sea, nosotros hemos querido ser una oposición de buena fe, constructiva, hemos entregado nuestras propuestas, pero el gobierno al parecer quiere ir al choque. Y quiere ir con la suya y sin conversarlo, como también lo ha señalado el ministro Quirós. Bueno, ahora en el PDG se justifican y dicen, mira, ante un proyecto que de todas maneras iba a tener los votos para avanzar, mejor incidir
tener efectiva incidencia en en el trámite, digamos. Y por Sí, eso se pero no acercan inciden al en el partido. proyecto, van en la lateralidad del proyecto. O sea, aquí el corazón del proyecto, en términos específicos, es una bomba a generar un déficit enorme del Estado. Van a desaparecer 4.000 millones de dólares y todavía no tenemos una explicación a dónde van a dar a parar. ¿Y qué se va a recortar con eso? La dimensión de esa cantidad de dinero es efectivamente que va a haber que recortar derechos sociales importantes. De eso estamos hablando, si esto no es un recorte menor. Entonces, y por otro lado, yo creo que genera quiebra con una situación tributaria donde no todos van a pagar lo que le corresponde. Y yo creo que ese es el trasfondo, por lo menos, de lo que nosotros hemos querido instalar. Nosotros estamos de acuerdo con muchas de las medidas, repatriar capitales, o por ejemplo tratar de buscar incentivos al empleo, quizás desde otra manera y focalizado en otros niveles, en viviendas usadas, ir viendo, no solamente eliminar el stock de la inmobiliaria. Pero yo creo que efectivamente este gobierno está buscando una vía radical de que no todos van a pagar lo que le corresponde y hay un cierto grupo de privilegiados en contribuciones, en el gran empresariado, que van a terminar pudiendo descontar más. Y aún, incluso si se logra reintegrar, sumado al descuento del 27 al 23, eso realmente es una bomba para el Estado. Y Aldo, ¿y qué pasa con el Partido Nacional Libertario en todo esto? Porque también han mirado con cierto resquemor el acercamiento con el PDG. En un momento, de hecho, ni siquiera estaban dispuestos a votar quizás la idea de legislar. Finalmente ratificaron que esa será su posición de todas maneras. Pero desde el partido plantean que el gobierno está dejando crear como un monstruo, ¿no?, a partir de estas movidas políticas. Bueno, ahí corro el riesgo de no ser muy amigo de los libertarios, pero yo creo que no tienen mucho espacio para hacer nada más que aprobar al menos la idea de legislar y después proponer algunas otras cosas. Es lo que les tocó, digamos. Lo siento, o sea, hay posibilidades que están y que se pueden lograr. Ellos están a la derecha del gobierno. Esa fue la posición que quisieron tener. Y en función de eso, mucha capacidad para negociar tampoco van a tener. Lo siento, o sea, yo por eso digo, lo más probable es que a los libertarios no les guste mucho, pero no hay riesgo para el gobierno, dices tú. Pero, a ver, ¿no? Aquí hagamos análisis político frío y yo creo que el gobierno también lo está haciendo de esa manera. Quienes apoyan al Partido Nacional Libertario también están apoyando al gobierno. Entonces, no se entendería que ellos estuvieran fuera. Sí. En un proyecto como este. A lo mejor en otras instancias puede ser, pero en un proyecto como este me da la impresión que tienen poco margen para hacer otra cosa. Claro, cuando adhieren además a todas las líneas, ¿no?, de recorte de gasto público, por eso, las tasas, o sea, en este proyecto el espacio de disidencia que tiene un partido, por mucho que no estén ni en coalición, ni en alianza, ni en colaboración, les queda muy poco espacio para para ponerse al margen de apoyar al gobierno. Nada, y con un proyecto tan radical, tan felices. Y en el fondo quieren estar tristes para poder negociar algo, pero están felices. Si están felices con pegarle una bomba al Estado en términos de déficit presupuestario. O sea, la línea de lo que piensan. Por eso quizás se queda corto nomás. No hay mucho espacio. Yo creo que donde hay más, y si me permite abrir un poco tu pregunta, escuchando a Andrea Valladares el fin de semana, yo creo que Renovación Nacional, que asumió como presidente, yo creo que en Renovación Nacional tiene más espacio para hacer un téngase presente hacia el gobierno. Yo creo que ahí hay, porque no solamente por el peso político que tiene un partido como Renovación Nacional, por la expertise que tiene la nueva presidenta, porque tiene ministro y subsecretario al interior del gobierno, pero además porque tiene una bancada que por muy diversa que sea, es una bancada importante en la Cámara de Diputados, pero es la bancada más grande en el Senado. Y además tiene la presidenta del Senado. Sí. Entonces yo creo que ahí hay cierto elemento donde estábamos hablando en la primera parte de programas públicos, es decir, cómo funciona el Estado, un partido que cree en el rol del Estado, que cree que tiene que pasar algo por ahí. Entonces me da la impresión que, y ya lo han hecho sentir precisamente en la elaboración del proyecto. Entonces creo que hacia adelante ahí hay un espacio interesante para ir mirando. Oye, lo último, un minuto para cada uno, para una idea respecto a lo que está pasando en materia de seguridad y cómo esto también va condicionando la agenda del gobierno. El gobernador Orrego hace unos días decía 35 homicidios, 2 secuestros, trupazos en bolsa en 2 semanas. O sea, hay una situación bien delicada y hechos que públicamente además tienen mucha notoriedad, como el caso de los 2 secuestros.
¿Cómo ves tú eso, el desarrollo de esa agenda de seguridad, Patricio? Bueno, acá las señales también importan. Preguntémosle de nuevo al ministro Quiroz por qué pretendía recortarle un 3% en seguridad, cuando esto es quizá la razón de existencia de este gobierno. Y por otro lado, yo también diría otra cosa es con guitarra. El gobierno criticaba muy fuerte a nuestro gobierno por esto, pero yo no estoy viendo que se aumente en inteligencia de las policías. Veo que después de la zanja no se supo mucho más, no hay expulsiones, y por otro lado yo creo que este gobierno tiene un gran desafío, va a contar con nuestra ayuda si es necesario en términos de seguridad. Hay que meterse en los puertos. Los puertos es el gran atractivo para el crimen organizado y el narcotráfico en este país. Y yo espero que este gobierno empiece a construir algo así como una zanja en los puertos, porque el tema no es la frontera, el tema es lo que tenemos en los puertos. Ahí está el atractivo, ahí está el lavado de dinero también. Entonces, creo que un aprendizaje que nosotros tuvimos en el gobierno, al crimen organizado hay que atacarlo en el bolsillo, pero yo no veo esa convicción de este gobierno. Y pasa el tiempo y aumenta la criminalidad y lamentablemente el gobierno todavía no toma razón en este espacio. Aldo. Claramente tiene un déficit el gobierno en materia de seguridad. Es decir, esta es la razón de ser, es el por qué llegó, es lo que la gente esperaba de este gobierno. O sea, uno habría esperado que el plan estaba a la semana de asumir el gobierno. Y no solamente el plan, empezar a ver resultados. Y ninguna de esas dos cosas hemos tenido, sino que más bien hemos tenido, al contrario, una polémica respecto de cómo se administra precisamente el Ministerio de Seguridad Pública. Entonces, creo que ahí el gobierno tiene que tomar... Además, si el gobierno entiende bien, de nuevo, en términos políticos, aquí es donde están sus apoyos. Sí. Es decir, si el gobierno tiene que capitalizarse políticamente, tener apoyo social. ¿Y dónde lo pueden conseguir? Acá. Y no lo está haciendo. Entonces, ahí es donde uno ve cierta ambigüedad respecto a lo que está pagando muchos costos en el tema económico y no está tratando de capitalizarse en el tema de seguridad. Entonces, creo que ahí hay una falencia significativa del gobierno hoy día. Aldo Casinelli y Patricio Morales con nosotros esta mañana aquí en Voces del Poder. Gracias, Patricio. Gracias, Aldo. Un gusto. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. 14 grados la temperatura a esta hora en Santiago. Se espera una máxima, de acuerdo a la dirección meteorológica, que debería bordear los 22 a 23 grados en algunas zonas de la región metropolitana también. Después de una mañana súper fría con una mínima de 2, va repuntando la temperatura a cielos despejados.